¿Cómo te va, mi querido presidente del INDER, Francisco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Un gusto poder estar contigo nuevamente. Francisco Ruiz Díaz, te tengo que felicitar porque la verdad que veo cosas que están haciendo y me encanta. Vos mucho hablas en el Twitter de titulación masiva, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Y titulación masiva es un cambio radical en el enfoque de la regularización de tierra para las pequeñas parcelas, vamos a decir. Anteriormente lo que se hacía era se titulaba uno a uno, lote a lote. ¿Verdad? Pero allá por la década de los 90, por ejemplo, países como Perú, a los efectos de resolver el problema, principalmente la pobreza y la marginalidad, empiezan a implementar esquemas de grandes cantidades de titulación. Entonces ellos asocian la marginalidad, la pobreza con la no regularización de activos. Entonces para poder regularizar las tierras, ellos empezaron a crear un sistema que se llama el esquema de barrido predial masivo, que te permite hacer levantamiento de toda la información, ya sea de las personas que ocupan un inmueble como de todos los inmuebles de una colonia. Entonces, en primer lugar cambiamos la forma en cómo levantamos la información. Ahora se hace con esquemas de barrido predial masivo. 3 equipos ingresan a una colonia, se quedan ahí durante 15 días, levantan toda la información, llevan al gabinete, procesan, envían a catastro, registro público, y cuando vamos a entregar los títulos, entonces son titulación masiva, y en lugar de que las personas sean las que vayan a la institución a retirar sus títulos, la institución es la que va al campo a entregar en eventos transmitidos de manera directa. Hubo uno hace poco en Oliva que hay gente que hacía como 60 años estaba esperando su título. Ayer a la tarde estuvimos en Oliva y 102 años, Leo. Dios mío. 102 años, pasaron 4 o 5 generaciones. Sí, 5 generaciones, y tenemos otro emblemático, San Lázaro. San Lázaro tiene 101 años, va a cumplir este año en agosto, cumple 101 años como un asentamiento humano. Es un inmueble del INDER, pero no se ha titulado. Y ahí interesante, Leo, porque la reforma agraria en Paraguay comienza en 1918, con la aprobación de una ley, que es la ley 309 de octubre de 1918, y comienza como un proceso de reivindicación. O sea, entre 1883 y el 86 se venden las tierras públicas, ¿verdad? Y se le expulsa a los campesinos de esas tierras. Y fue un proceso doloroso, como suelo decir, al estilo las leyes de alambramiento en Inglaterra, cuando se le expulsa a los campesinos de los campos feudales y ellos se van y se refugian en los montes y desde ahí se vuelven insurgentes, vamos a decir, en un sentido de la palabra, ¿verdad? Y bueno, la misma cosa ocurre acá también. Y para reivindicar ese proceso doloroso, entonces comienza este proceso de entregarle tierra a los campesinos, comienza en 1918, lleva 107 años, pero se ha titulado menos del 5% de todo lo que corresponde. O sea, en 107 años. Y lo más simpático es que la palabra sigue permaneciendo, reforma agraria. Una reforma no puede durar un siglo, ¿verdad? Entonces ya dejó de ser reforma. Quiero que hablemos de casos concretos, te decía antes de la pausa. Empecemos por el caso Loma, un caso que ocurrió en el Chaco paraguayo, que vienen luchando los guaraní Ñandeva. ¿Cuál es la situación actual? El caso de Loma es un caso emblemático. Se trata de, digamos, en la década de los 80, ya por el 82, tengo entendido, se le otorgó a la comunidad un documento de adjudicación, ¿verdad? Unas 10.000 hectáreas en el Chaco para que ellos puedan desarrollarse ahí. Al pasar el tiempo, ellos empezaron a tener inconvenientes dentro del inmueble. Empiezan, digamos, a explotarse el inmueble de manera comercial, y entonces ellos comienzan un proceso de lucha. Ese proceso de lucha ya ha terminado con nosotros porque hemos hecho un gran esfuerzo y hemos logrado titular y estamos en condiciones ya de ir a entregar el título de propiedad a la comunidad. El título hoy ya está en manos de la Escribana Mayor de Gobierno. Ellos ya saben eso, ya vieron el título, solamente falta el acto formal y el presidente. ¿Cuándo sería eso? Y sería posiblemente el 4 de febrero, es lo que me dijo el presidente de la República el pasado lunes. Él regresa ahora de Suiza y estaríamos yendo al Chaco porque tiene además que inaugurar unas viviendas allá en la zona de La Patria. ¿Verdad? Mariscal Estigarribia me había dicho, ¿verdad? Entonces ya está el título de propiedad. Hoy esa es una gran noticia. Sí, esa tierra es de la colectividad, ellos estarían ya en condiciones de estar seguros en ese lugar, ya sin inconvenientes, ¿verdad? Con toda la seguridad y la garantía
porque lo hemos trabajado con la escribana mayor de gobierno. Ahora, vos sabés, presidente, que hay tres empresas ganaderas que están ahí adentro. ¿Cómo van a hacer, digamos? Porque, permitime la pregunta, ¿verdad? Cuando se desalojan a campesinos, se aplica la ley Riera Zavala y se arma un despelote, viene la FOP, helicóptero aéreo. ¿Cómo van a hacer tratándose de estancia? Digamos, no es realmente la misma situación. Sí, no, es complejo. Es complejo y principalmente resulta que, digamos, estas 3 unidades productivas que ingresaron ahí, según lo que yo conversé, o sea, en lo que yo conversé con las personas, ¿verdad? Y les decía yo que esto por instrucción del presidente de la República se va a titular, se tiene que titular. Fue cuando les expliqué que nosotros íbamos a llevar adelante el proceso y que íbamos a cerrar este proceso. Y ellos me explicaban y me decían que en el año 2006 un grupo de funcionarios de la institución les dijo de que ese lugar no le pertenecía a nadie y que ellos podían ingresar. Ellos ingresaron y realizaron inversiones millonarias. Pero inversiones te estoy hablando, tanque australiano, invirtieron mucho en la parte genética, son, digamos que, unidades modelos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista económico, es una pena lo que ocurrió, ¿verdad? Pero se tiene que restablecer los derechos, o sea, tiene que primar la ley. No hay mucha vuelta que darle, no hay una discusión ahí, ¿verdad? Ellos hoy, la comunidad indígena, hoy ya tienen su derecho, ya van a tener su título de propiedad y se tiene que cumplir la ley. ¿Y qué te dicen los ganaderos? O sea, vos tuviste relación, pudiste hablar con ellos, con los abogados. Yo pude hablar con ellos, hablamos bastante bien. Yo les dije, yo tengo que cumplir la ley, ¿verdad? Que hoy hay tratados internacionales que protegen esas tierras. Sí. Nosotros no tenemos espacio, ¿verdad? Tampoco teníamos ningún tipo de intención en no cumplir la ley. Muy por el contrario, cuando tuve la primera reunión con la comunidad, me visitaron, 2 veces me visitaron. La primera vez solamente con la comunidad ñandeva y la segunda vez me visitaron ya con, digamos, eran como 7 comunidades apoyándole a la primera, ¿verdad? Entonces, les había dicho en su momento, les expliqué, les digo, son tierras que están garantizadas por tratados internacionales, hay documentos administrativos, la Corte Suprema de Justicia ya se expidió. ¿Verdad? Y empezamos a trabajar incluso con el abogado de la comunidad, con la abogada, con Cintia creo, y llegamos a buen puerto. Hoy el título está, ellos van a recibir el título y hoy ya son personas. ¿Pero cómo saldrían de ahí los ganaderos? Y tendrían que recurrir a la justicia, ¿verdad? Porque ya o sea que va a una pelea judicial entonces. Y tendrían que ir a la justicia, pero ya con los derechos claramente establecidos. Los derechos de propiedad han sido asignados. Porque es un tema interesante, Francisco, porque finalmente mucha gente habla, y yo también opino lo mismo, digamos, ¿no? Pero se toman de la ley, de la cuestión de la propiedad privada, que es cierto. Claro. Yo tengo mi terreno, vos tenés el tuyo, está perfecto. Pero esa es una propiedad comunitaria privada también. Exacto. O sea, tiene esa es una propiedad colectiva. Las tierras ancestrales son colectivas, digamos, pero la comunidad es la que tiene el derecho. Eso. Y la comunidad tiene una representación, está reconocida ante el INDI y esa representación puede promover un juicio de desalojo. O sea, es un caso interesante porque una comunidad yéndose a un juzgado a promover el juicio de desalojo y les va a tener que desalojar. ¿Y la Procuraduría, por qué no trabajó antes en esto? Y mira, la verdad que no sé, pero nosotros no tuvimos ni necesidad siquiera. Lo que hicimos fue verificar el estado de la documentación, revisar todos los, digamos, todo lo relacionado a los tratados internacionales. Hablé con el presidente y le dije, presidente, este es un caso que tenemos que avanzar, ir para adelante, otorgar el derecho a la comunidad. No podemos tener ningún tipo de retroceso y me dio el visto bueno y mira, en 6 meses resolvimos el problema. No tuvimos ningún tipo de inconveniente, Leo. Yo seguí un poco, bueno, en forma privada, digamos, y conozco, pero quería que se comente y la verdad que me pone muy contento. Es un caso emblemático que va a dejar... Choboreca también. Y Choboreca. Imagínate, la titulación de Choboreca fue es fantástico. Una cosa impactante, ¿verdad? Presidente, me estabas contando la historia, ¿no? Antes era IBR, después INDER, etcétera. Siempre hubo una línea transversal de corrupción ahí adentro. ¿Cómo haces para pelear este tema? Porque es un caracú tremendo, porque cada lugar ahí en el interior, un personaje del INDER o del ex-IBR buscaba la manera de manotear cosas, ya sea plata, ya sea propiedades.
Y mira, yo tengo unos cuantos años de experiencia en la administración pública, ya manejé una institución relativamente compleja, no tan compleja, pero relativamente compleja, que es Catastro. Sí. Y yo lo que sé es que en este tipo de instituciones no podés ir tampoco a chocar, porque el segundo día ya se tranca, se para todo y finalmente sos el peor administrador que existe, ¿verdad? Entonces pues no lograste nada, ¿verdad? Entonces tenés que irte y tenés que ir a trabajar con el personal porque está garantizado por ley. O sea, los funcionarios tienen su derecho por ley. No es que yo puedo remover un funcionario porque se me antoja o sacar funcionarios, ya tienen a partir creo que de 2 años ya tienen permanencia los funcionarios, ¿verdad? Los directores, por ejemplo, con 2 años, imagínate con lo que yo me encuentro, los directores con 2 años de antigüedad ya se llevan, ya tengo que darle un sueldo similar y no había categorías con el sueldo similar y se llevaban la categoría, yo no podía nombrar director de gente de mi confianza, ahora estoy resolviendo eso, porque he logrado comprimir un conjunto de categorías sin gastar ninguna guaraní adicional. ¿Te puedo hacer una pregunta directa? Sí. ¿Y hay corruptos ahí adentro? Y claro que sigue habiendo, Leo, ¿verdad? Hay... Mira, hay varios presidentes del INDRE que están presos, ¿eh? Sí. ¿Vos sabés eso? O sea, que tu cargo es lo normal. Es lo normal que cuando estás en un determinado momento viene una policía con una esposa y te lleva. Pero en el INDRE, ¿dónde más? Ocurrió. Hay otro que está prófugo. Pero y dice que estaban por ahí, que se le ha ubicado por ahí en algún... Háblame de Marina del Cuep, por favor. ¿Cuál es la situación de ese lugar? Lo que te quería decir es responderte a la pregunta, de verdad. Me decía ahí, claro, ¿verdad? Yo lo que hice fue darle la oportunidad a la gente y decirles... Este es un tren que, cierto, se iba a una velocidad 900 títulos por año. Ahora queremos ir a 5.000, ahora queremos ir a 50.000 en todo el periodo del presidente Santiago Peña. Entonces le dije, este es un tren que se iba a 10 kilómetros por hora. Ahora se va a ir a 300 kilómetros por hora. Les pregunto, ¿quién quiere subirse al tren? ¿O quién quiere ponerse frente al tren? Identifiqué los que se subieron, los que vienen, trabajan, apoyan, porque mira, trabaja gente, domingo, claro Leo. Sí, hay mucha gente. O sea, gente que de repente, antes la gente pensaba que todos eran corruptos, ahora le tengo a funcionarios de la institución trabajando domingo a la noche, entregando títulos. La pasada estuvimos en Yacecañí y eran las 8 de la noche y estábamos entregando títulos un domingo, ¿verdad? Pero igual es muy satisfactorio también, ¿verdad? O sea, claro, ese momento... Es que, verá, yo como en un posteo dije, este es el propósito, encontré el propósito en mi vida. Qué lindo. O sea, al verle a una persona 80 años y dice, acaricia su título y dice, voy a ver, antes de morir, dice. Qué hermoso. ¿Verdad? ¿Qué puede compensar? ¿Qué más hay de compensación? Imposible. Digamos, en eso. Es que uno de los anhelos de los seres humanos es sentir que tiene, digamos, su casita, su cocuelo, lo que sea, ¿no? Es que un problema de trascendencia, Leo, porque... A ver, es lo que uno hereda también. Exacto, nuestra cultura es. ¿Verdad? Nosotros tenemos una cultura diferente, a diferencia de otras, como la germánica, por ejemplo, los alemanes, ¿verdad? Básicamente lo que creen es que la herencia le hace más haragana a tu hijo. Es la creencia un poco, ¿verdad? Entonces los alemanes generalmente forman las cooperativas y otorgan las tierras en fideicomiso. Es el modelo que ellos usan, entonces... Pero hay luego una teoría que dice que el problema de la herencia es un error de cálculo, dice. Modigliani es el que había dicho esto. Hay países que te cobran impuestos a la herencia. A la herencia, sí. La idea es no dejar herencia porque desincentiva el trabajo. Es una tesis, ¿verdad? Una tesis. Sí, nosotros venimos de la cultura occidental tradicional que creemos de que nuestros hijos tienen que heredar nuestras cosas, ¿verdad? Así es. Y bueno, entonces sin un título de propiedad también todo tu esfuerzo queda flotando. Claro. ¿Verdad? Y el título garantiza esa trascendencia. Hay gente que dice, voy a morir tranquilo. Dice. Y está bien, hay que darle esa oportunidad al ser humano de que él vea su esfuerzo y que posteriormente entonces vaya tranquilo. No tiene precio, vamos a ir a la pausa, no tiene precio ese abrazo que me contabas del señor o la señora que seguramente llora cuando te abraza y recibe el título. Y no tiene precio. No sé qué sentirás vos, pero yo solamente de pensar... Tendrías que ir acompañando en una... Voy a ir porque... Espectacular. A mí me pasó un caso, te cuento cortito, cuando fuimos a una comunidad indígena y me tocó hacer un trabajo para la Secretaría de Cultura y una de las cosas era que tenía que llevarse agua también porque no había agua. El momento que se puso el pozo artesiano salió el agua y los chicos fueron a agarrar y empezaban a llorar y yo decía, no puede ser algo tan normal para nosotros que abrir una canilla. Y vos decís, ellos nunca tuvieron esa oportunidad. Totalmente. Les cambió totalmente la vida, ¿no? Así como mismo. Ahora pasa también con
Con el internet también, porque el internet está llegando a muchas comunidades y le cambia totalmente. Y no puede llegar si no hay título de propiedad. Y no puede. Ninguna empresa puede ubicarse en una colonia si no tiene el título de una propiedad donde va a dejar la antena, por ejemplo, de transmisión. Exacto, es fundamental. Sí. Permitime la pausa y después vamos a hablar de Marina Cue y de Barbero Cue, que me interesa mucho. Ya volvemos. Bien, aquí estamos hablando con el presidente del INDER en una charla que me encanta. Hace rato, el año pasado ya tenías que venir, ¿eh? Y estabas vos repartiendo tus títulos. Es mucho más importante que venir acá. No. Contame el caso Marina Cue, porque es un tema que a mí me toca muy de cerca. Yo estuve con ellos cuando fue la matanza de Coroguatí, sé que lo que vivieron, sé también que hubo una especie de división interna ahí entre las familias. Pero bueno, ¿cuál es la situación hoy? Marina Cue, ya hemos concretado la primera fase. La primera fase consistía en reconocer que eso ya pasaba a ser un asentamiento humano. Entonces, si bien es cierto, se hizo una donación de ese inmueble para que se constituya en un laboratorio natural, vamos a decir, un parque natural, un parque nacional. En realidad, la realidad era diferente porque era un asentamiento humano. Entonces lo que se estableció es darle prioridad a lo humano, ¿verdad? Y se buscó entonces que eso pase a la reforma agraria, de tal manera que le entreguemos nosotros cada uno de los inmuebles a los ocupantes, porque tenían antecedentes históricos, y que un inmueble nuestro que estaba, digamos, en condiciones de ser considerado un parque nacional, pase a manos del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio del Medio Ambiente. Y esa fase terminó. Ya hicimos la regularización, le entregamos al Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente firmó la titulación, el título hoy está a nombre del INDER, o sea, el inmueble es para la reforma agraria. Ese fue el primer paso. Y se sustentó en lo humano primero, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, y ahora ya terminamos la segunda fase, que es la de relevamiento masivo de toda la información. Ya tenemos toda la documentación, faltaba cerrar un informe, un solo paso que tiene que ver con a qué precio vamos a dar. Trabajamos con la comunidad, están de acuerdo ellos, establecimos el precio más ventajoso posible teniendo en cuenta las condiciones de la comunidad. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando, Francisco? Estamos hablando aproximadamente de unas 1.700 hectáreas casi, 1.700, de las cuales hay todavía una reserva interesante de bosque, que es un poco lo que vamos a trabajar con. Y esa zona, discúlpame, que ocurrió aquel tan terrible hecho de la matanza, digamos, ¿forma parte de esto? Sí, esa es la parte de la entrada, ¿verdad? La entrada. La cruz y todo ese tipo de cosas. Exacto. Hoy para nosotros Marina Cue es sumamente importante, para el gobierno es importante, de hecho hay un discurso muy emotivo del presidente de la República cuando le entregamos el título de propiedad, copia el título de propiedad al dirigente, a don Darío, vamos a decir, don Darío Acosta, le entregamos copia el título de propiedad a Elia Martina. Martina es una dirigente, una luchadora, sus hermanos murieron ahí en el. Y lo que dijimos es a Martina, una gran luchadora. Sí, lo que dijimos, enfrentamiento entre paraguayos nunca más. En primer lugar, que eso sea un símbolo de pacificación, un símbolo en que la gente encuentre respuesta en la autoridad pública, ¿verdad? Y que nosotros estemos al servicio de la gente, ¿verdad? Y en segundo lugar, vamos a trabajar para que Marina Cue sea no solamente un símbolo de pacificación, sino también de desarrollo. Ya ANDE está llevando la electrificación trifásica, ¿verdad? Iba a ser al principio monofásica, hablamos con el presidente de la ANDE dice, me va a duplicar el presupuesto, pero si amerita, vamos. Ya está entrando la ANDE con electrificación trifásica, Ministerio de Obras Públicas ya está abriendo el camino, ¿verdad? Ya tiene toda la parte, digamos, del estudio técnico, de la apertura del camino, va a conectar eso directamente con la ruta. Y estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, porque hay una escuela que seguramente vos conoces que es Madera. Es algo que hacía falta, y qué suerte que mencionás, Francisco, porque no alcanza con dar el título. Si vos no le llevas la infraestructura y no hay varias instituciones que trabajan en conjunto, Ministerio de Salud, Educación, MOPC, ANDE. Y mira este caso interesantísimo, disculpame que te corte, Leo, pero este es un caso interesante. Cuando vino la crisis de la mandioca, no sé si ¿Este dónde es? ¿Este cuál es? Marina Cue. Es lo de Marina Cue. Marina Cue, que nos enteramos hace poco el impacto que tiene una pequeña ayuda al campesino. Cuando vino la crisis de la mandioca, resulta que las agroindustrias no ingresaban más a las colonias a recoger la mandioca, ¿verdad? Ellos decían, tráigame acá la mandioca, yo no tengo más para forma de cubrir el costo de logística. Y entonces los campesinos no sabían qué hacer porque en finca su mandioca era 170 guaraní, que no servía para nada, no cubrían nada. ¿Qué hicimos nosotros? Teníamos 4 camiones viejos
hicimos una pequeña inversión, pusimos en condiciones y salimos al campo a recoger mandioca. ¿Verdad? Ahí están los camiones del INDER, ¿verdad? Cargamos la mandioca, le ayudamos a los campesinos a cargar y negociamos con la agroindustria la colocación de mandioca. Conseguimos que la agroindustria le tomen a 450 guaraníes el kilo. Entonces vos tenías una hectárea, por ejemplo, si vos tenías una hectárea de mandioca, podías perfectamente sacar ahí 8 a 10 millones de guaraníes. Acá hay una familia, justamente él es, creo que vicepresidente de la comisión directiva, ¿verdad? La persona que aparece acá, y está su esposa Lilian, y me agarró un domingo cuando fuimos a trabajar hace como 22 días atrás. Fuimos a Canetillo a reunirnos con la comisión, a trabajar con ellos, y él me agarró y me agradeció, me dice, presidente, te quiero agradecer por el apoyo. ¿Y por qué? Le dije, ¿verdad? Gracias a que ustedes nos apoyaron a transportar la mandioca, yo no perdí la producción. Y toda la plata que recaudé sirvió para construir mi casa. Y ahí aparece la casa de material y al lado aparece una casa de madera. Es puro gestión, Francisco, es puro, hay que dedicarse a gestionar. Mira lo que es su casa, mira, ahí está la familia, al lado está la casita de madera. Sí, ¿Y entonces, el caso de Barbero Cue? El caso de Barbero Cue es un caso de 70 años. Sí. Estamos resolviendo un caso de 70 años, varios gobiernos quisieron resolver y realmente la Corte nos dio una ayuda importante acá para que se resuelva. El presidente de la República habló con los ministros de la Corte, los ministros de la Corte. Barbero Cue se intentó resolver varias veces y bueno, nosotros propusimos una metodología de trabajo que permitía resolver por fase. En lugar de resolver toda la colonia, dijimos, lo que identificamos es que hay 3 fases en este trabajo. El trabajo fácil, el trabajo medianamente difícil y el trabajo muy difícil. Sí. Hagamos el trabajo más fácil. El trabajo más fácil ya lo cerramos, ya estamos con los títulos de propiedad, ahora tenemos casi 200 títulos, pero en realidad vamos a entregar 400 de esta primera fase. La segunda fase es donde mayor concentración hay, posiblemente unos 2.000 títulos de propiedad, que no es tampoco tan complejo para resolver. Terminamos la primera fase y entramos en la segunda fase. Pero ya resolvimos. Y Francisco, ahí no pasa lo mismo que en el caso del Chaco de Loma, digamos, también hay estancias ahí adentro. Hay una que se llama. Y esa es la tercera fase. Eso, hay una estancia, creo que se llama La Blanca, si no me equivoco. Así es, esa es la tercera fase. Ya ahí incluso te comento que está inscrito en registros públicos una medida de no innovar, ¿verdad? Entonces el trabajo en esta tercera fase es un trabajo muy profundo, ¿verdad? Lo que pasa es que todas las fases se ponían condicionadas a la tercera fase. Entonces decíamos, ellos quieren títulos, 2.000 quieren títulos, estos 400 quieren títulos, los 2.400, ¿verdad? Y condicionábamos los 2.400 por estas 3 ocupaciones. Entonces lo que dijimos, resolvamos esto, vayamos a la segunda fase y vayamos después a la tercera fase, ¿verdad? Esa es la estrategia que adoptamos, Leo. Ya resolvimos la primera fase, 400 títulos de propiedad que se van a entregar completamente. Ahora ya tenemos la primera partida, son casi 200, ¿verdad? Trabajamos justamente con los campesinos, allí don Chilaver, que falleció lastimosamente, nos dejó, él nos decía siempre, lo único que yo quiero ver antes de morir es mi título de propiedad. Lastimosamente falleció unos meses antes, su señora fue la primera persona en firmar el título de propiedad y lo hicimos en el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y bueno, vamos a resolver este problema. O sea, van a llegar hasta la tercera fase donde están las ocupaciones. Vamos a llegar hasta la tercera fase. Nosotros completamos el 90% de esta primera fase, pasamos a la segunda fase, ¿verdad? Completamos el 90% de la segunda fase y pasamos a la tercera fase. Ahí es donde va a estar más difícil la cosa. Esa es la complicada. Lo que pasa es que se ponía, lo fácil se condicionaba a lo difícil. Si yo ataco lo difícil, eso me puede llevar 20 años. Y claro, es como buscar, vamos a ponernos de acuerdo primero en lo que se puede, ¿verdad? Claro. Entonces usamos el enfoque más pragmático, pero para eso necesitábamos la aprobación de la Corte, porque lo que hicimos fue un cumplimiento parcial del acordado 84. Eso fue quizá uno de los pasos mucho más grandes. Es una cuestión técnica, ¿verdad? Pero la Corte nos permitió titular por pedazos. Pedazo 1, 400, pedazo 2, 2.000. ¿verdad? Muy bien. Y el tercer pedazo estamos dejando ahí para poder... Para llegar al momento. Sí. ¿Y Puerto Casado qué va a pasar? Puerto Casado ahora se eligió comisión, ya estamos trabajando con el gobernador, con la Procuraduría General, ¿verdad? Y queremos ir a regularizar estas 30.000 hectáreas que son de donación, ¿verdad? Yo creo que Puerto Casado llegamos bastante bien, Leo. ¿Y cómo sería eso? Porque ahí estaba la secta Moon, digamos, y en algún momento se hablaba que todo el pueblo estaba ahí adentro y ellos decían que no. ¿Cómo la secta Moon es la que donó las 30.000 Por eso. hectáreas. Donó. Lo que pasa es que en un determinado momento
parece ser que había una cuestión de cementerio, también las 30.000 hectáreas parece que no era tan aceptada, entonces la sexta no tiene problema en acomodar eso, y si tiene que eventualmente hacer la modificación, la puede hacer. A mí me consultaron hace como un año atrás y yo les decía que esto se puede hacer incluso con un acuerdo entre partes y todo. O sea que hay digamos... está encaminado. Está encaminado. De hecho, con el presidente hablamos, tenemos 2 casos emblemáticos, Leo. 3. Tenemos el caso de Anteyicue. Sí. Anteyicue. Tenemos el caso de San Lázaro, 100 años. San Lázaro, 101 años, tiene San Lázaro. Toda la ciudad de San Lázaro está sobre tierra del INDER. Tiene inversiones, hay 500 jóvenes trabajando en empleos industriales, y estas industrias no tienen título de propiedad. ¡Qué locura! Y el tercer caso, Anteyicue, San Lázaro y Puerto Casado. Puerto Casado. Está ¿Y cómo van a hacer? Se nos está yendo el tiempo y te voy a pedir que vuelvas porque quiero hablarte de muchas cosas. Creo que hay como 89 millones de dólares que tiene que pagar el Estado, digamos, y ustedes tienen un presupuesto muy pequeño. ¿Cómo hacen cómo vas a hacer? Porque ahí hay que gestionar para la reforma agraria. Claro, mira, en primer lugar son casi 200 millones más. 200 millones. Si voy a ir a actualización, a juicios de actualización y todo. Ok, me quedé muy corto. Sí, 200 millones. Y nuestro presupuesto anual para pagar esa deuda es de 1,2 millones de dólares por año. Necesitamos 200 años entonces. Sí, así que ese es como, te cuento el chiste, dice un señor, ¿te acuerdas antes la polla? Sí, claro. Bueno, la polla, un señor de Osvaldo Domínguez. Sacó la polla a un señor, ¿verdad? Y ganó 100 millones de rocalosos, una historia verídica. No sé, sacó 100 millones de guaraníes y Dios mío, todo el mundo se da la prensa y le pregunta, señor, ¿qué va a hacer con toda esa plata? Voy a pagar mi cuenta, dice, y con el resto, le dice, y el resto que espere. Yo tengo 1,2 millones, Leo, que el resto va a tener que esperarle. Claro, pero es que realmente se necesita mucho presupuesto. Hay una fórmula. ¿Cuánto puede ser una buena fórmula? Del presupuesto general del Estado, ¿qué porcentaje es INDER? No, 0,0. Por eso te pregunto, porque yo sé que el INDI, la Secretaría de la Mujer, el INDER, el MADES, son muy pequeños. Te cuento, hace 10 años atrás el presupuesto del INDER era 530.000 millones. Hoy el presupuesto del INDER en el 2024 fue 106.000 millones. Y hace 10 años atrás se entregaban 700 títulos de propiedad. En el 2024 completamos 7.500 títulos de propiedad. ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Pero eso sí, ¿verdad? Estamos dejando de lado elementos que están vinculados al desarrollo, sistema de agua potable. La gente, yo entiendo, los parlamentarios no nos quieren dar más presupuesto, todos se fueron presos. Hace poco Chipinti, creo que le sacaron la condena, el presidente de la Asociación de Básquetbol y todo, ¿verdad? Es una institución que donde la gente se va y yo creo que queda deslumbrada, ¿verdad? O sea, creo que ese concepto del dinero fácil... Estuviste en Catastro también. Estuve en Catastro. Y esta cuestión de este nuevo sistema que se está haciendo, el RUM se llama. El RUM, ¿Y sí. ¿Cómo está yendo eso? ¿Cómo lo ves? Yo veo que va a simplificar bastante, va a ser, digamos, pero siempre están los 3 elementos sobre los cuales hay que trabajar. Capital humano, aspecto vinculado con la infraestructura tecnológica y por supuesto todo lo que sea digitalización, Y hay que apoyarle al registro público. ¿Verdad? Que ahora se va a quedar con toda la carga de catastro. Por eso te digo, y vos tuviste ahí. Preguntarle a la doctora Lourdes cómo va a ser. Va a requerir muchísima capacidad de gestión, mucho esfuerzo. Yo quiero volver a invitarte porque tenemos que hablar de las famosas tierras malavidas y qué va a pasar con todo eso, una historia que viene de antaño. Y yo sé que vos no le esquivás la jeringa nada. Tenemos que hablar de otras comunidades indígenas y campesinas también. Adelanto, en el caso de las tierras malavidas, lo que hay que tener en cuenta es que en Paraguay hay algo que yo particularmente nunca escuché, ¿verdad? Cuando los derechos se perfeccionan en la medida que se transmiten. O sea, Leo se hizo con unas tierras de forma malavía. Leo vende hace la segunda venta, hace la tercera, la cuarta. Y todo se basó en la buena fe. Luego, si yo anulo esto, todo tiene que venir en cascada. En dominó. ¿Verdad? ¿Entendés? Entonces ahí viene el problema, Leo, ¿verdad? Y también te quiero preguntar, porque acá en Paraguay hay más superficie en los títulos que superficie real. O sea, hay 530.000 kilómetros cuadrados cuando en Paraguay hay 406.000. Por eso, es una cuestión realmente que amerita que vuelvas. Sí. Gracias. Lo bueno es que los títulos que estamos entregando con el INDER ya tienen el plano georreferenciado incorporado. Entonces, la probabilidad
posibilidad de superponer o de encimar dos inmuebles es nula. Okay. Es nula, se entrega con todas las condiciones de seguridad. En el próximo bloque va a estar tu amigo Nacho Rodas también. No, Nacho. Y vamos a hablar de los humedales, del incendio que hubo en el Banco San Miguel. ¿Qué significa eso para los humedales del Paraguay? Así que volvemos después de la pausa.